estos momentos cedo la palabra a Alejandro para que iniciemos con la ponencia Optimiza tu estrategia de levantamiento de capital. Gracias, Alejandro. De acuerdo, muchas gracias, Ray. Chicos, yo sé que tal vez es mucha información, ¿no? Ahí Raiza, como resumiendo un poquito, les ha contado sobre nosotros, sobre el fondo, sobre V-Venture Capital, ¿no? Cómo estamos estructurados y nuestra tesis de inversión, ¿no? Y ahí justo ayer lo mencionó, es parte del proceso justamente de levantamiento de capital que puedan conocer a los VCs, ¿no? O sea, entiendan su tesis de inversión, sus criterios, qué es lo que buscan, y eso les va a facilitar mucho el proceso, ¿no? Entonces, y bueno, lo segundo que les contó acerca de nuestro programa de Startup Bootstrap, que justamente toca todos los temas del proceso de levantamiento de capital, ¿no? Desde la preparación, hablar con los VCs, qué es lo que nosotros vemos, los criterios. Y yo en esta sesión lo que les voy a contar es un poco el contenido de este programa, del Startup Bootstrap, que sé que ya hemos ido mejorando durante los últimos 2 años o 2 años y medio que ya tenemos el programa rodando. Y bueno, he seleccionado como 3 tópicos importantes que son los que yo veo que cuando converso con emprendedores, cuando quieren levantar capital con Venture Capital, siempre es algo complejo, ¿no? Entonces, y que son básicamente la parte de valoración, ¿no? Digamos, es un punto crítico siempre para la discusión, el hablar sobre la valoración de la empresa, el tamaño de la ronda, si tiene sentido, y eso puede ayudar o no a que la ronda de capital, o sea, el levantamiento de capital sea exitoso o no. Entonces, vamos a hablar sobre valoraciones, también hablar sobre cap table. El cap table es fundamental justamente para el crecimiento saludable de la empresa y va muy de la mano con el tema de valoraciones. Y el tercero, que son los unit economics, que también es fundamental, principalmente en este momento, en la coyuntura en la que estamos, en la que de hecho buscamos que todas las startups sean mucho más saludables en su unit economics, en su camino a la rentabilidad, ¿no? Pero bueno, esa parte de unit economics es más asociada al negocio de la empresa, ¿no? Al modelo de negocio que ustedes tengan, ¿no? Pero es igual un criterio importante en nuestro proceso de evaluación, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esta pequeña intro, ¿no? De los 3 temas que me gustaría abordar en esta sesión, vamos a comenzar con la presentación con un poco de conceptos, digamos, básicos de Venture Capital, para que estemos todos alineados. Yo, por lo que me comentaron, yo sé que en esta sesión, bueno, pues hay emprendedores que ya tienen algo de experiencia, ¿no? Yo creo que al final de la sesión vamos a tener tiempo para compartir, bueno, hacer preguntas y respuestas, y por ahí alguien que ya haya levantado capital, que estén aquí en la sesión, puede incluso compartir un poco su experiencia, cómo le fue y todo, ¿no? Es algo, creo que hay bastante información, voy a tratar de hacer algo ligero, voy a dar, digamos, yo prefiero hacer un poco de pausas entre cada sección, así que ahí les voy a dar espacio para un par de preguntas, y si ya sea, hacemos esto un poquito más dinámico, ¿ok? Vale. Entonces, ahí ya está la presentación. Ahí. Dale. Entonces, bueno, el primer tema, como les decía, pues es qué es conceptos generales de Venture Finance, ¿no? Y aquí, digamos, de este slide, el mensaje principal en realidad es decirles que Venture Capital o capital de riesgo es una forma para poder financiar el crecimiento de una empresa, ¿no? Pero existen muchas otras formas de financiar el crecimiento de una empresa, definitivamente, no es el único. Solo que en los últimos años se ha vuelto más conocido, o podríamos decir incluso que está de moda. Y bueno, y definitivamente ayuda a que las empresas puedan crecer aceleradamente y tener ese concepto de ser una startup, ¿no? Porque ¿qué es una startup a diferencia de una empresa normal? Bueno, una empresa normal, sino la diferencia de las empresas es que una startup puede crecer rápidamente y normalmente se financia con venture capital, ¿no? Pero no es el único camino, ¿no? Entonces aquí, bueno, puse un poco de las ventajas y desventajas de las 2 opciones tradicionales para que una empresa pueda financiar sus operaciones, que serían préstamos tradicionales, ¿no? Como es el primer bloque, que son bancos, etcétera, pero sabemos que la desventaja de esos tipos de préstamos es que muchas startups, pues como son empresas nuevas, no tienen acceso a este capital. Entonces surge, evidentemente, el capital de Venture Capital, ¿no? Pero también tiene ventajas y desventajas, ¿no? Realmente la gran desventaja de Venture Capital es que ustedes van a tener socios, que somos nosotros, que tenemos intereses en que la empresa crezca. Entonces lo vamos a presionar de cierta forma a que puedan seguir creciendo aceleradamente para nosotros poder tener un retorno para nuestro fondo y así a nuestros inversionistas. Entonces ustedes van a tener que trabajar con varios VCs, van a tener que entregar una parte importante de su empresa, ¿no? Digamos que, claro,
En el momento inicial de la empresa, la empresa vale poco porque está empezando, y ustedes pueden entregar un porcentaje de equity, o sea, una parte de las acciones de la empresa, una participación de una empresa o de un activo que en el futuro va a valer millones, ¿no? Entonces, realmente es una forma de financiarse muy cara. Y ustedes van a tener a esos socios inversionistas durante muchos años, ¿verdad? No es como un préstamo que si un día, pues a partir de un año ustedes ya tienen algo de flujo de caja, pueden cancelar el préstamo y se olvidan del banco. En cambio, nosotros nos quedamos ahí hasta que ustedes vendan la empresa prácticamente. Entonces, hay que considerar varios criterios antes de financiarse por venture capital. Y hay uno principal, ¿no? Que es el siguiente, ¿no? Que, o sea, ¿cuál sería, digamos, el principal motivo o razón por la cual ustedes sí se podrían financiar con venture capital? Es de que exista una estrategia de salida o éxito. Me imagino que deben haber estado escuchando eso en el mercado. Se está hablando bastante sobre los temas de salida de las grandes startups, por ejemplo, cuando se vuelven empresas públicas, ¿no? O cuando hacen un IPO en Estados Unidos, IPO en algunas bolsas de América Latina, como la de Sao Paulo, México. Entonces, es una forma de salida, ¿no? Es básicamente cuando todos los inversionistas de fase temprana, como nosotros, como Venture Capital, vendemos nuestra participación. Entonces, cuando existe ese flujo o esa posibilidad de invertir al inicio, cuando la empresa es pequeña, y tener una posibilidad de salida en el futuro, ahí es donde es adecuado invertir a través de Venture Capital, ¿no? Pero para que se dé esta situación de salida en el futuro, la empresa tiene que tener, eso es un ejemplo, es uno promedio, hay miles de casos, digamos, diferentes, pero en promedio ustedes tienen que dar un nivel de facturación interesante para para que esta empresa sea comprada, ¿no? Por una corporación, o sea, por una adquisición, o de repente por un fondo de private equity, o por algún tipo de inversionista más avanzado, ¿no? En Latinoamérica, las salidas que hemos visto, en su mayoría no han sido por IPOs, no han sido a través de bolsa, han sido básicamente a través de adquisiciones, ¿no? De hecho, los mercados más dinámicos en temas de adquisiciones en este momento es Brasil, ¿no? Se han dado algunas, por ejemplo, yo estoy en Perú, conozco este mercado, también Raíz está en Colombia, entonces conocemos estos dos mercados un poco más. Se han dado algunas salidas por corporaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, bancos grandes locales han ido comprando startups, ¿no? De fintech, asociadas a su negocio. Entonces, ese tipo de dinámica de salida en Latinoamérica se está dando poco a poco, es un proceso lento. En Estados Unidos el Venture Capital tiene 40 años de existencia, en América Latina no llega a 10, entonces todavía ese círculo, ¿no? De startups pequeñas que crecen y tienen una salida todavía no está tan aceitado, o sea, no se completa tanto, ¿no? Entonces, realmente el interés de Venture Capital es poder invertir y salir después de unos 5 a 8 años en promedio, ¿no? Podría ser hasta 10 años también, ¿no? Pero en realidad, a partir del quinto año, nosotros como fondo ya estamos viendo la posibilidad de salir de una inversión. Entonces, y eso se los cuento porque es un concepto muy importante que deben tener en cuenta cuando hablen con inversionistas. Porque nuestra visión siempre va a ser evaluar el negocio que ustedes tienen para ver si es que de aquí a 5 a 10 años lo voy a poder vender por un valor más. Esa es la visión. O sea, hay muchos criterios más adicionales, obviamente, no es el único, pero ese es el más importante. Y es digamos, el sentido o el objetivo final de un fondo de venture capital, ¿no? Y luego, a partir de este concepto de salida o de una posibilidad de salida en el futuro, se derivan otros conceptos como el tamaño del mercado, la valoración, el tamaño de ronda, el equipo, en fin, N otras cosas que nos llevan a esa posibilidad de salida, ¿no? Entonces, siempre tengan en mente esto. Inclusive, cuando hable con un inversionista, si es que, bueno, eso no es tema de esta sesión, pero es bueno que ustedes ya tengan o le cuenten al inversionista cuál creen que podría ser una estrategia de salida en el futuro. Todo es incierto. De aquí a 5 a 10 años no sabemos qué va a pasar. Pero es importante que por lo menos ustedes demuestren conocimiento de cómo funciona la industria de Venture Capital y le puedan decir al inversionista, yo sé que en 5 años vamos a salir de esta manera porque existen otros ejemplos en el mercado que ya están ocurriendo ahora, ¿no? Entonces, si le dan esa información al inversionista desde una reunión inicial, por ejemplo, es una buena señal para nosotros, ¿ok? Bueno, entonces, dicho esto, ¿no? Cuando existe una salida de estrategia, pero una estrategia de salida, también tiene que estar acompañado por la capacidad del emprendedor de ejecutar un plan comercial, un plan financiero, ¿no? Tener un retorno de inversión comprobado. Y como les decía antes, ¿no? Ustedes al recibir inversión de Venture Capital tienen que asumir el costo de comunicación y de coordinación con nosotros. Va a depender mucho del modo de operación de cada VC,
¿no? En nuestro caso, nosotros somos hands-on cuando es requerido, ¿no? O sea, hands-on quiere decir que participamos bastante, apoyamos al emprendedor cuando vemos que hay una necesidad. Pero si no, recibimos los reportes mensuales y no hacemos nada a menos que veamos alguna emergencia. ¿Ok? Uy, no sé qué slide estaban viendo, perdona. Estaban viendo esta de aquí, ¿no? ¿Sí? Dale. Entonces voy a pasar a la siguiente. Ok. Bueno, además de eso, pues existen muchos tipos de inversionistas de capital o equity, ¿no? Al principio dijimos que habían dos. Había tipo opciones como préstamos tradicionales y equity. Pero dentro del equity también hay muchos, ¿no? Entonces están los fondos como nosotros de Venture Capital, pero también aceleradoras que invierten. Hay empresas que ahora, digamos, el CVC o el Corporate Venture Capital se ha incrementado, ¿no? Hay más corporaciones que quieren invertir en startups, tanto para adquirirlas como creando sus propios fondos de Venture Capital, invirtiendo. Luego hay family offices que normalmente pues, son como empresas, digamos, que administran los activos de familias de alto patrimonio, ¿no? Y uno de los activos en los que ellos pueden invertir es el venture capital, ¿no? Pero realmente los family offices no son no les gusta tanto el riesgo, ¿no? Normalmente invierten más en renta fija o el tipo de activos, ¿no? Entonces, la verdad que son bastante pocos los que están invirtiendo en este momento, al menos en Latinoamérica, en venture capital. En Estados Unidos y Canadá es un poco más alto. Crowdfunding son plataformas, ¿no? Digamos, en lo que pueden entrar varios inversionistas. Son complejas, depende mucho de la regulación. No, creo que solamente en algunos países de América Latina existe una regulación de crowdfunding, entonces tienen que tener cuidado dónde está construida su empresa y si es que es adecuada esta forma de financiarse, ¿no? Y luego directamente con personas, ¿no? Como ángeles, que es súper tradicional y muy importante. Ellos son realmente una base importante de la industria del venture capital, ¿no? Entonces, cada uno de esos inversionistas tiene también etapas, ¿no? Entonces, como les decía, los Friends and Family o los ángeles pueden estar en esas etapas iniciales, ¿no? Luego de ellos venimos los fondos de Venture Capital como nosotros, ¿no? Nosotros, BBC, nos situamos en esta fase que es una fase seed, ¿no? Una fase temprana, justamente después de Los Ángeles o aceleradores, ¿no? Y luego hacia adelante, las siguientes rondas o, digamos, o ya etapas de crecimiento de cada startup, hay otro tipo de inversionistas, ¿no? Entonces, aquí esta línea roja, ya la deben conocer, que es la línea de flujo de caja de una empresa, ¿no? Que al principio siempre es negativa, están quemando dinero. Aquí es donde estos inversionistas son estratégicos, ¿no? Son esenciales realmente para que empresas puedan llegar a etapas posteriores y puedan recibir inversión de otros fondos de venture capital más grandes, de empresas, family offices o private equity, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, antes del product market fit, ¿no? Donde esta parte está negativa, es esencial, ¿no? Entonces, nosotros justamente entramos a invertir en esa parte donde ya vemos que una startup, por más de que esté quemando dinero, por más de que tenga un flujo negativo de caja, vemos ya un camino a esa rentabilidad, ¿no? También, seguramente, pues han escuchado, ¿no? Hubo bastantes cambios en el mercado de venture capital estos últimos 2 años. Se ajustó mucho el mercado, se ajustaron las valoraciones, digamos, hubo definitivamente mucho menos inversiones en América Latina. No tengo el número exactamente en la cabeza, pero por ahí, del año pasado a este año, creo que la diferencia fue de 60% menos, ¿no? Entonces, estamos en un escenario en el que el capital de venture capital es muy escaso y los inversionistas son mucho más cautelosos, ¿no? Entonces, los inversionistas ahora están mucho más enfocados en encontrar startups que sean rentables, no desde el inicio, pero en todo caso, que en los próximos 8, 10 meses o un año y medio como máximo, ya podamos ver una posibilidad de que la empresa sea rentable. Porque no sabemos qué va a pasar de aquí a un año y medio, no sabemos si de aquí a un año y medio va a haber capital disponible para seguir invirtiendo. Y definitivamente, como fondo, tenemos que tener esa visión de largo plazo y saber que la empresa va a poder seguir levantando capital o, en todo caso, sostenerse en el futuro con su propio flujo de caja, ¿no? Entonces, por eso, no sé si ustedes ya han conversado con inversionistas estos últimos meses o este último año, ¿no? Pero probablemente hayan entendido que su visión está mucho más ácida, en todo caso, ¿no? O más aversa a invertir. Nosotros como fondo veníamos invirtiendo a un ritmo de un startup mensual prácticamente hasta casi el año pasado, y este año hemos invertido, bueno, las que comentó Raiza, que son recientes, ¿no? Pero hemos invertido creo que solo en 3 o 4 startups este año. Entonces,
Y eso está pasando, digamos, a través de todos los fondos, ¿no? Nosotros conversamos con todos los fondos que están en la región continuamente y más o menos sabemos cuál es la situación. ¿Okay? Y bueno, este es un poco para hacer esta pequeña intro de los tipos de inversionistas que hay, ¿no? Ahora voy a pasar a una sección en la que vamos a hablar un poco más sobre el proceso ya de levantamiento de capital, ¿no? Entonces, aquí es un diagrama en el que más o menos pongo las etapas de este proceso de levantamiento de capital, ¿no? Cómo es la preparación y qué es lo que ustedes necesitan para cada uno de estos momentos. Luego vamos a entrar en detalle en algunos elementos de cada parte, ¿no? Pero el mensaje aquí más importante es que ustedes deben comenzar a planificar su ronda de capital por lo menos un año antes, ¿no? Es nuestra recomendación. Claro, como les decía al principio, en este mundo de venture capital no existen las reglas, todo va cambiando, todo se va ajustando a medida que vamos aprendiendo tanto de inversionistas como emprendedores, ¿no? Pero en lo que estamos viendo, al menos con la situación actual del mercado de venture capital, es que es importante comenzar con anticipación. Y eso es porque demora mucho tiempo. Primero, ustedes tienen que pensar cuánto capital necesitan, definir su estrategia, definir un plan comercial. Eso no lo pueden definir de un día para otro. Van a tener que conversar con su board, con advisors, con otros amigos emprendedores, con fondos de VC. Entonces, todo ese proceso demora. Preparar la información, ¿no? Hacer el pitch, hacer su pipeline de venture capitalist, o sea, de fondos de inversión, plan de negocios, crear su data room, ¿no? Donde ustedes van a compartir toda la información con los inversionistas. Y luego también el proceso de un inversionista de un fondo de VC, hay algunos que son más rápidos que otros, pero realmente nosotros consideramos que nuestro proceso es rápido y nosotros más o menos nos demoramos 2 meses, normalmente. Entre que conocemos al emprendedor, tenemos 1, 2, 3 reuniones, tenemos un comité de inversión interno, un segundo comité de inversión interno, y luego si todo sale bien en ese proceso, hacemos un due diligence, ¿no? Que es básicamente una revisión ya mucho más de documentos de la empresa y del emprendedor, ¿no? Entonces, todo este proceso, hasta que realmente la plata o el dinero entre en la cuenta de la empresa, pueden demorar 2 a 3 meses. Entonces, todos estos procesos de rondas de capital, si no sé, en 2021, donde había mucho capital disponible, demoraba 3 a 4 meses, ahora están demorando 6 a 12 meses. Básicamente porque el capital es más escaso, hay muchos emprendedores, entonces hay más competencia. Y es una regla de oferta y demanda, finalmente, ¿no? Y en fin, entonces por eso mi sugerencia es siempre comenzar con un mes de anticipación, por lo menos con la planificación. Y cuando se sientan listos, ya van a comenzar a hablar con VCs, ¿no? Cuando ya tengan toda la información lista y preparada, y ese proceso les va a tomar ahí por lo menos unos 6 meses, calculo, ¿no? Y bueno, ahí les mencioné más o menos, bueno, resumiendo, ¿no? Como que las etapas principales, ya no tanto de preparación, sino de cuando están conversando con un VC, ¿no? Ahí siempre tienen que tener listo, en todo caso, como material, el pitch, ¿no? Que normalmente son de 3 a 5 minutos, ¿no? También tener varias versiones es importante. Luego, para las primeras reuniones que tengan con el VC, mi recomendación es que tengan un data room donde ustedes ya puedan compartir directamente toda la información, ¿no? Aquí un consejo en cuanto al data room, es importante que puedan llevar información que agregue valor al deck, ¿no? Porque en el deck ustedes ya van a haber puesto mucha información, y aquí deberían tener cosas nuevas, ¿no? Y luego el due diligence que les comentaba que es algo más legal, es un proceso ya un poco más burocrático, ¿no? Y bueno, y durante las conversas que tengan con los VCs, aquí les estoy poniendo como un resumen cuáles son los criterios que estamos evaluando, ¿no? Y definitivamente los principales van a ser siempre el equipo emprendedor, ¿no? Cómo están trabajando juntos, si se conocen bien entre sí, si es diverso, ¿no? De hecho, nosotros invertimos en startups que también apoyan de alguna manera la diversidad y la inclusión, ¿no? Si tienen las habilidades necesarias para poder completar el plan de negocio y la propuesta que están realizando, ¿no? El problema que quieren solucionar. Luego, si también la valoración está alineada, ¿no? Si está alineada al momento del mercado, a la oportunidad, al tamaño, ¿no? Es importante. Que no esté sobrevalorada o subvaluada. ¿Mm? Luego, en temas de situación financiera, pues vemos mucho el tema de unit economics, si es algo saludable, si queremos que están construyendo algo que va a ser rentable en el tiempo, ¿no? También vemos el tema del cap table, que eso puede limitar un poco el crecimiento de la startup en el futuro. Y también vemos si es que el emprendedor está preparado. O sea, quiere decir si hizo... En resumen, para esto es importante que ustedes hagan algún curso o lean mucho o conversen con emprendedores para que ustedes sepan toda la información que tienen que tener para poder hablar con un VC. Nosotros conversamos en promedio, evaluamos unas 200 startups al mes,
o sea, definitivamente no conversamos con las 200 porque no hay tiempo para eso, pero, o sea, no hay tiempo para tener tantas reuniones, pero evaluamos 200 decks, de los cuales por ahí tenemos unas 60 o 80 reuniones mensuales, ¿no? Entre todo el equipo. Entonces, sí estamos bastante expuestos a ese tipo de situaciones y digamos, estamos un poco en la capacidad ya de poder identificar desde el inicio qué es cuál es un buen pitch, una buena oportunidad, un buen emprendedor, un equipo emprendedor, ¿no? Entonces, eso es con el tiempo, definitivamente. Y bueno, aquí, solamente para recordarles que lo más importante en fases tempranas, sobre todo en startups que están en una fase pre-seed y seed, el equipo emprendedor es el criterio más importante. Voy a seguir avanzando porque he visto el reloj y no nos queda tanto tiempo, así que quiero pasar por esos temas antes de que se acabe la sesión. ¿Ok? Entonces, el tema que les mencioné al principio, que es valoración de startups, ¿no? Conceptualmente, una valoración es básicamente un precio de mercado. Es como si fuera el precio de una acción, ¿no? Es el precio, digamos, en el que un inversionista y un emprendedor se ponen de acuerdo y deciden que la empresa vale tanto, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas existen muchos criterios o muchos criterios subjetivos que no se pueden evaluar como en una empresa que, por ejemplo, pública y que tiene información histórica y que pueden hacer un flujo de caja descontado y sacar un número mucho más exacto o mucho más cercano a lo que podría realmente valer una empresa, ¿no? Entonces, estas valoraciones son básicamente es el resultado de la oferta y la demanda en este mercado, ¿no? No son exactas, ¿no? No reflejan el valor real de las empresas, tienen mucho, como decía, muchos criterios subjetivos y no son estáticas, también van cambiando en el mercado. Perdón, van cambiando en el tiempo dependiendo del crecimiento o desarrollo de la startup, ¿no? Y bueno, también existen valoraciones para cada tipo de fase, ¿no? Entonces, nosotros como fondo estamos enfocados en la fase pre-seed, ¿no? Bien al inicio, en donde estamos acostumbrados a hablar con emprendedores que de repente no tienen ventas o tienen pocas ventas, se están enfocando más en, digamos, en desarrollar un producto, terminar de desarrollar el MVP o afinar el modelo de negocio, mejorar sus unit economics. Esa es la parte básica. Y en estos, digamos, en la fase pre-seed y seed, básicamente las metodologías que se aplican normalmente son los de benchmark. Y básicamente lo que significa benchmark es comparación, ¿no? Comparación con otros casos de mercado. ¿No? Ya en series más avanzadas, más adelante, donde existe más información de ventas, el foco del negocio es el crecimiento en las ventas, ya no es el mejorar el producto, sino es solamente foco en ventas, equipo de ventas. Ahí sí podemos utilizar un flujo de caja descontado, aplicar una metodología de múltiplos, ¿no? Pero eso también, en la metodología de múltiplos, también requiere información pues, de otras empresas que estén ya públicas en el mercado, ¿no? Entonces, nosotros o los VCs en fases tempranas usamos estos modelos simples basados en comparación y estimación de la ganancia en la salida, ¿no? Que es lo que les comentaba al principio. La estrategia de un venture capital siempre va a ser invertir ahora y salir en el futuro. Nosotros inversionistas en fases tempranas normalmente invertimos en que tienen valoraciones bajas, ¿no? Bajas de 3, 4, 5 millones, pero nuestra expectativa es que podamos venderlas a un valor mucho más alto, ¿no? Y tener un múltiplo grande. Ya inversionistas más avanzados, ellos no tienen un múltiplo tan grande de ganancia porque finalmente ellos ya están invirtiendo en empresas que ya tienen un tamaño bastante bueno, ¿no? Bastante alto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Es que la startup crezca, que pueda captar más capital en el futuro, en próximas rondas, y tener la salida como lo mencionaba, ¿no? Y finalmente nosotros tomamos una decisión con poca información. Tomamos una decisión con muy poca información de tracción, los pocos meses que tengan, más que todo basándonos en criterios como son estos que están aquí, ¿no? Que es el equipo fundador, el tamaño de mercado, ¿no? En todo caso, el tipo de mercado que hay, ¿no? Si es un mercado en el que the winner takes all, se refiere a que pues, es un mercado donde existiría un solo ganador, ¿no? O pueden existir más otras startups, ¿no? Si es un modelo de ventas, ¿no? Depende un poco de la industria, los criterios van variando, ¿no? Si es un modelo SaaS, B2B, o sea, B2B, o sea, solamente que trabajan con empresas, normalmente estos han demostrado históricamente crecimientos más altos que los marketplaces, por ejemplo. Entonces, yo sé que si estoy hablando de una startup que ofrece un modelo de SaaS, probablemente la valoración sea un poco más alta respecto a los ingresos que tiene en ese momento o al estadio en el que está, a que un marketplace, ¿no? Esos son dos ejemplos, ¿no? Hay otro tipo de negocios, por ejemplo, si hablamos de
alguna startup que está trabajando con hardware o dark kitchens, por ejemplo, que también requieren lugares físicos, la escalabilidad de ese tipo de negocios es un poco más lenta, ¿no? Entonces también, según ese criterio, yo voy a estimar que la valoración no debería ser tan alta, ¿no? Entonces, esto básicamente es un poco el resultado de, como decía antes, de la cantidad de casos que nosotros hemos visto y ya más o menos tenemos una referencia de mercado de cómo deberían ser evaluadas o valorizadas las empresas en esas etapas tempranas, ¿no? Y bueno, también temas como producto, ¿no? Pero en todo caso, el criterio principal para esta evaluación sería las ventas que han logrado tener hasta este momento y un poco la proyección de crecimiento en cuanto a la escalabilidad. Por eso es que los SaaS B2B han presentado mayores múltiplos de crecimiento anteriormente, porque son más escalables, es un software, ¿no? Hay clientes, digamos, pueden ofrecerle servicio a clientes en todo el mundo, entonces el mercado es mucho más grande, ¿no? Y así, bueno, hay diferentes modelos que han tenido diferentes resultados, ¿no? Entonces, con toda esa información que nosotros hemos ido viendo, pues tenemos un poco una tabla. Como les decía al principio, no quiero que crean que eso es una regla y que siempre tiene que ser de esta forma. Existen casos que no se ajustan a esta tabla. De hecho, nosotros incluso hemos invertido en startups que no estaban con estos criterios, pero eso es un promedio, ¿no? Entonces, aquí hay una relación entre el tamaño de la ronda, la facturación mensual que tienen estas empresas y su valoración, ¿no? Todo esto, digamos, para que ustedes puedan ver si están más o menos dentro o fuera de este criterio en el momento que están hablando con un inversionista, ¿no? Como les decía, no es una regla, pero es un valor de referencia. Entonces, por ejemplo, nosotros invertimos en startups que normalmente están en una fase pre-seed o hasta una fase seed, ¿no? Semilla. Entonces, ellos están buscando más o menos levantar 100.000 a 500.000 en la fase pre-seed, 100.000 a 500.000 dólares, ¿no? Tienen poco revenue, pero pueden tener hasta 5.000 dólares o tal vez un poco más. Entonces, su valoración está entre 1 a 3 millones. Eso es, o sea, si aplicáramos cualquier metodología financiera, o sea, no sería posible aplicar una metodología financiera para poder estimar una valoración aquí. Y tampoco tendría sentido. Por ahí van a ver que les van a ofrecer servicios de valorizaciones, hay software, hay consultorías, etcétera. O sea, me parece que, o sea, lo pueden utilizar de mi modo de ver, si es que están en esa etapa pre-seed o una etapa seed, no les va a ayudar mucho. Van a gastarse mucho tiempo y mucho dinero en una consultoría que al final realmente lo único que necesitan saber es cuánto estarían dispuestos los venture capitals a pagar por su empresa. Y para encontrar ese número, lo que tienen que hacer es hablar con los venture capitals, no contratar una consultora, ¿no? Yo creo que para una serie A, serie B, serie C más en el futuro, tal vez pueda considerar esa posibilidad de contratar una consultoría, ¿no? Pero en etapas tempranas, lo que tienen que hacer es hablar con VCs, hablar con otros emprendedores y buscar casos reales en el mercado. Esa información no está disponible fácilmente, pero pueden buscar sites especializados donde sí lo van a encontrar. ¿Ok? Pero la mejor fuente son los venture capitals, en todo caso, porque son los que tienen información, como les decía, recibimos DEX entre 200 a 250 DEX por mes, pues más o menos sabemos cuánto es lo que están levantando y a qué valoración están levantando las empresas, al menos en América Latina y América Hispana, porque estas valoraciones cambian mucho de mercado a mercado. Cambian inclusive para el mercado brasileño, que son vecinos, pero ellos tienen otro tipo de criterios, otro tipo de métricas. ¿Ok? Y Estados Unidos definitivamente es otra cosa, ¿no? Eso aplica para Hispanoamérica. Y bueno, aquí hay un site que yo siempre veo que se llama Startupiable, que por ahí seguramente lo conocen. Ellos publican, de hecho, el founder es peruano, pero vive en Silicon Valley, así que también tiene mucho acceso a la información que hay por allá. Y bueno, él hizo también una tabla, más o menos de resumen en cuánto podrían ser estas rondas, ¿no? Entonces, lo que él está viendo también es bastante similar a lo que nosotros vemos, ¿no? Esta información está pública, lo pueden encontrar en la página web de Startupiable. Bueno, ¿y por qué es importante que ustedes tengan súper clara su valoración, ¿no? Y no se sobrevalúen o no se subvalúen, ¿no? Eso siempre genera problemas en el futuro de la empresa y en el crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto ahora en los últimos años es que las startups, el año pasado o anteaño pasado había mucho capital, muchos inversionistas querían invertir en startups. Entonces, esto básicamente por una regla de oferta y demanda, las startups comenzaron a captar capital con valoraciones más altas, o sea, quiere decir con más caras, ¿no? Porque había más capital, había más deseo por invertir en startups, entonces las startups pudieron captar con mejores precios, o precios más altos en todo caso, ¿no? Y eso va a generar un problema, porque ahora que el mercado se ha ajustado, esas startups tienen valoraciones
muy altas en el pasado, y es muy problemático disminuir ese valor, ¿no? Porque ahora el mercado ya no quiere pagar tanto como hace un año y medio. Entonces, esas empresas que levantaron con valoraciones por encima de lo real, que no estaban de acuerdo a su facturación, de acuerdo a su nivel de desarrollo, etcétera, no pueden levantar capital en este momento. O se les hace más difícil, o en todo caso tienen que disminuir su valor. Y eso afecta a los inversionistas previos, ¿no? Entonces, afecta el valor de los inversionistas previos. Entonces, se está generando un problema bastante grande y existen ya varios casos de empresas que o han tenido que cerrar o han quebrado porque básicamente no podían levantar más capital, ¿no? Y como les decía al principio, el modelo de startup requiere inversión de capital continua para un crecimiento acelerado. Entonces, si no se puede levantar más capital en el futuro, pues las empresas o tienen que financiarse de otra forma, que podría ser como un banco, pero ya sabemos que los bancos no le prestan a startups, ¿no? O les prestan a tasas muy altas que al final pues las quiebran. Entonces, por eso es que es importante que la valoración esté adecuada, ¿no? Existen muchos casos, al menos de lo que yo veo, incluso con startups en este momento de que el mercado está ajustado, quieren seguir levantando con valoraciones altas, pero no lo logran, ¿no? O si lo logran, porque existen inversionistas que que no tienen mucha experiencia, al final le están generando un problema a la propia startup porque no va a poder levantar o se le va a hacer más difícil levantar una próxima ronda, ¿no? Entonces, es importante. Y luego también es importante que no sea demasiado baja, ¿no? Que si la corresponde es una valoración de 4 o 5 millones, que no levanten a 1 millón solamente por atraer inversionistas nuevos, porque ahí lo que van a hacer es entregar una parte muy importante una dilución muy alta, se van a diluir bastante, y van a entregar una parte, digamos, van a entregar tanta parte de su startup que no van a poder crecer en el futuro, ¿no? Entonces, sí es importante que vean ese nivel bueno, y como les decía, y se lo repito, creo que esa es la mejor forma, escuchen a los venture capital, ¿no? Hablen con varios, ¿no? O sea, definitivamente yo puedo tener una opinión, pero otros fondos pueden tener diferentes, ¿no? Pero es importante que conversen con varios y ustedes mismos puedan llegar a definir cuál es una valoración adecuada para su empresa en una etapa temprana. Como les decía, no hay una fórmula matemática para esto ni financiera, sino es más criterios objetivos y de mercado, ¿no? Y todo este proceso, digamos, de definición de la valoración lo tienen que hacer antes de efectivamente comenzar a levantar capital. Porque si ustedes llegan a conversar con un VC y le dicen, no sé cuál es mi valoración, ahí ya, o sea, conversa con un VC con la intención de levantar capital y ustedes no saben cuánto vale su empresa, es, digamos, una alerta para nosotros, ¿no? Es como que, ok, si no sabe cuánto vale su empresa, entonces de repente no sabe cuál es el camino, no entiende qué cosa es una startup, entonces ya genera bastantes dudas, ¿no? Entonces, todo este proceso debe haber sido completado antes de efectivamente comenzar a levantar una ronda de capital. Bueno, como tenemos poco tiempo, creo que vamos a hacer una pausa aquí y ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Hola Alejandro, vemos que en el chat hay diferentes preguntas. Voy a dar lectura a ellas. Ah, ok. Ok, Bueno, entonces si quieres yo las puedo abrir aquí, ok, porque perfecto. así puedo seleccionar alguna que pueda. Voy desde el principio. Pregunta, ¿esta propuesta ustedes ayudarían a pulir el deck y aterrizar la propuesta de valor? Sí, nos enfocamos en el deck. Hay una sección en la que los vamos a ayudar a revisar el deck. De hecho, es parte de lo que comentó Raiza. Pero la propuesta de valor, que es más la propuesta de valor de mercado o de producto, no nos enfocamos mucho en eso, porque nosotros le podemos dar una orientación, ¿no? Pero esto no es un programa de aceleración en el que sí se enfocan en estrategia de mercado, ventas, marketing, etcétera, ¿no? Nosotros nos enfocamos en fundraising. Entonces vemos todo lo que tiene que ver con levantamiento de capital. Pregunta de Luis Canelo. Otra vez. Veo que tiene una sesión informativa para el 18. ¿Será similar a esta sesión? ¿O tendrá...? Eso te lo puede decir Raiza, no lo sé. Creo que hay un poco más de información. Hay una parte que es la misma, que ya te comentó Raiza, pero hay una parte más profunda que lo lleva otra persona del fondo, que les va a comentar más detalle, ¿no? Otra pregunta de Luis. ¿La atracción solo la miden por ventas o por usuarios ganados? Pregunto porque nuestro proyecto de estrategia de ganar usuarios. La atracción se puede medir en ambas formas, ¿no? Se puede medir por usuarios, se puede medir por ventas. Depende del estado de la startup. Si la startup está antes de generar ventas, la atracción que tienes es usuarios. Si es después,
ya lo podríamos, si ya estás vendiendo, pues sí, la atracción sería ventas, ¿no? Pero depende mucho del estado, así que depende, o sea, y eso también va a depender de con qué inversionista estás hablando. Para nosotros, como mencionó Raiza, en nuestra tesis de inversión invertimos en startups que ya tengan facturación. Entonces, para nosotros la atracción sería ventas. Pero hay otros inversionistas que invierten en preventa, o sea, en startups que todavía no están generando ventas. Entonces, para ellos la atracción sería usuarios. Jorge, el ecosistema de VC es bastante hermético, por lo menos desde la perspectiva de los emprendedores. ¿Cómo recomiendas abordar ángeles inversores y dónde hacerlo? Bueno, los ángeles inversores, como has dicho Jorge, sí son un poco difíciles de acceder, ¿no? De hecho, los venture capital son más fáciles de acceder porque somos públicos, ¿no? Nosotros tenemos una página web, estamos en LinkedIn, siempre estamos en eventos. Entonces, de hecho, somos más fáciles de encontrar. Los ángeles, yo te recomendaría dos cosas. Primero, conversa con aceleradoras o incubadoras, que ellas son normalmente las que tienen más, una red de contactos más amplia de ángeles. Dos, anda eventos donde puedan haber ángeles, ¿no? Y es básicamente networking puro. Búscalos en LinkedIn. A veces ellos ponen que son angel investors, ¿no? Entonces ahí también los puedes encontrar y los contactar. Ahí hay un trabajo pues, muy operativo de mandar mensajes, etcétera. Demora, pero es una forma. Y bueno, y el último es, existen redes de ángeles, ¿no? No conozco muchas redes de ángeles digamos, en todos los países, pero por ejemplo, en México está Arcángeles, en Perú está The Board, hay otras dos más en México donde he visto más redes de ángeles. Entonces, ellos sí son públicos porque existe una persona que los gestiona y a través de esta persona puedes acceder a toda su red de ángeles, ¿no? Pero hay que hacer un poco de investigación en Internet. Desde el punto de vista de startups de la TAM y donde sabemos que construir tecnología es caro, ¿alguna vez han invertido en fase idea y en qué tal les fue? Sí, hemos invertido en fase idea en 2 ocasiones, pero eso ha sido porque en una de esas el emprendedor ya era su cuarta startup, o sea, tenía un track record personal muy, muy bueno, era un emprendedor en Endeavor, tenía una salida, había vendido una startup a un fondo de inversión en Estados Unidos que se llama Tiger International. Entonces, realmente él nos presentó la idea y nosotros decidimos confiar en él, ¿no? Y nos ha ido bien. Así que ha sido, de hecho, es uno de los casos de éxito que tenemos en nuestro fondo número 2. Pero son pocos. Realmente sí, para disminuir el riesgo de nuestra inversión, buscamos startups que ya estén traccionando, ¿no? Que tengan ventas. Horizonte, esta presentación la comparten, no la vamos a compartir. Básicamente porque esto es parte, como les comenté, del curso que nosotros tenemos, que es un curso pagado, entonces no sería justo para las personas que están pagando el curso compartir el contenido de forma gratuita. Bueno, Manuel pregunta, en este momento nos encontramos desarrollando las fases para nuestra estrategia de levantamiento de capital a través de la opción de crowdfunding usando la plataforma Kickstarter, ¿ok? Ya que uno de los miembros de nuestro equipo es estadounidense, pero yo como CEO soy salvadoreño y nuestra operación será completamente desde El Salvador. ¿Qué nos aconsejarías basado en tu experiencia en aspectos de considerar para asegurar un buen desempeño de nuestra campaña? Bueno, realmente, Manuel, no tengo la verdad que muchos que aconsejarte. O sea, entiendo que Kickstarter es un crowdfunding. No conozco mucho los detalles de ese crowdfunding, la verdad. Yo creo que, por lo que he visto en el mercado, opinión personal, es startups que están usando el crowdfunding, pues hacen mucho marketing digital, ¿no? De su producto y de cómo se están financiando, ¿no? Entonces, los veo en redes sociales, los veo en grupos de LinkedIn, en grupos de WhatsApp, y digamos, más o menos así están buscando ese financiamiento. Sobre todo startups que pasan por Kickstarter, ¿no? Pero yo creo que de repente yo te recomendaría buscar ángeles inversionistas, ¿no? Que tú puedas conocerlos directamente y que también te puedan aportar conocimiento, ¿no? De que sean como smart money, en cierta forma, ¿no? Que sean de la industria, que te puedan ayudar. Porque crowdfunding puede venir dinero de cualquier parte, pero solamente te van a dar dinero, ¿no? En cambio, un ángel sí te puede ayudar con contactos, conocimiento de mercado. Pero la verdad, no estoy muy familiarizado con crowdfunding, de verdad. Y la segunda pregunta se refiere a la evaluación de una etapa temprana de desarrollo de una startup como prototipo MVP. Entiendo correctamente que la evaluación se determina teniendo en cuenta la cantidad que se busca recaudar en una primera ronda de financiamiento. Somos una app de idiomas potenciada con AI. Sí, como les mencionaba, existen varias metodologías de valoración. La primera
en esta etapa, sobre todo de MVP, es benchmarking, o sea, de comparación, o sea, que busques casos similares en el mercado, hablando con VCs, ¿no? Es la mejor fuente, y que te puedan dar cuánto creen que pueda valer una empresa, ¿no? Ahora, si estás en MVP, dependiendo del mercado, pues yo creo que las valoraciones no deben ser entre $500,000 a $1,000,000, más o menos, en Hispanoamérica, ¿no? Si conocer mucho sobre tu startup, yo creo que deberías estar más o menos en ese rango, ¿no? Si todavía no estás desarrollando o sea, no estás generando ventas. Pero sí es importante lo que dices al principio, que de hecho era el tema que quería tocar a seguir, solo que ya no nos ha dado el tiempo, que era el tema de cap table, ¿no? Y solamente les dejo con un mensaje, ¿no? Es importante que el cap table, es más, aquí lo voy a presentar, ¿no? Que tomen este gráfico como referencia, ¿no? En el que ustedes no pueden diluirse mucho, o sea, bueno, más o menos se pueden diluir entre un 10 a 15% por cada ronda de levantamiento de capital, ¿no? Eso quiere decir que si tú quieres levantar para tu startup digamos, de idiomas, de AI, quieres levantar $100,000 porque eso es lo que tú has estimado que necesitas, tu valoración debería estar aproximadamente en $1,000,000, para que tu dilución no sea más de 10%, ¿no? Entonces, la relación entre ronda y valoración también es importante que la tengan en cuenta, ¿no? Tú podrías decir, bueno, necesito $50,000, entonces tu valoración debería estar entre $500,000, $600,000 más o menos, ¿no? Entonces, entre 10 a 15% es una buena, es un buen porcentaje que uno va a entregar por cada ronda de levantamiento de capital. Y es importante que ustedes ya cuando estén levantando capital puedan hacer una proyección de su cap table y puedan entender cuánto capital van a requerir hasta llegar a una serie A, ¿no? Que es básicamente el punto en el que una startup se convierte en una empresa, se hace la conversión, en fin, ahora hay muchos otros criterios, pero tengan en cuenta siempre el nivel de dilución que tienen por etapa. ¿Vale? Bueno, yo creo que hemos llegado, es una pena, se ha hecho cortito, realmente. Hay muchos temas de Venture Capital realmente súper interesante. Alejandro, no les vamos a mandar la presentación, porque como les decía, esto es parte del curso, que es un curso pago. Así que, sin embargo, nosotros estamos continuamente haciendo presentaciones, webinars, así que pues síganos en nuestro LinkedIn, ahí siempre lo estamos comunicando, y estamos dando partes, ¿no?, de este contenido. Inclusive a veces hacemos algún slide o algún post con un contenido relevante para los emprendedores, ¿no? Y eso es, muchachos. Alejandro, perdóname, yo voy a poner una pregunta de Luisa Canelo enfocada, preguntando sobre la sesión informativa que tenemos el 18 de octubre. El 18 de octubre, para contestarte, Luis, es una sesión diferente, es un tema también diferente, es con un aliado nuestro de Mavity, donde nos va a hablar un poco sobre por qué también es importante y cómo hacer importante, digamos, que esa parte del deck visual a la hora de presentarnos ante un inversionista. Entonces, es un tema diferente, es un tema también que te va a servir para el deck, para el pitch. Entonces, súper valioso, súper invitado también para que hagas parte. Vamos a hablar un poquito también sobre el SBL, sí, porque ya aún más se acerca a ese cierre de nuestra convocatoria, pero te invitamos a que también nos unas. Como Alejandro dice, nosotros siempre estamos ahí en el ecosistema y como también les dije al principio, nos interesa mucho crear ecosistema, crear contenidos educativos y pues apoyar a todos los startups pues, de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Si ya no hay más consultas y en honor al tiempo, vamos a dar cierre a este webinar. Agradecemos nuevamente a V-Venture Capital por su apoyo y en específico a Alejandro y Raiza por esta ponencia en la cual se ha impartido contenido de suma importancia y si vemos, nuestros participantes están muy interesados en el programa. Nuevamente les invitamos a participar de la Copa Mundial de Emprendimiento y llevar su iniciativa al próximo nivel. Pueden encontrar mayor información en la página oficial, que es copa.economia.gov.sv. Ya vamos a escribirlo en el chat. Y de igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar. Invitarlos a participar en el próximo evento que tenemos el día martes 17 de octubre, con el tema Emprendiendo con pocos recursos.
Muchísimas gracias y damos por finalizado este webinar. Que tengan todos un excelente día.